Vamos a simplificar la expresión trigonométrica dada a una sola función trigonométrica. Tenemos secante x sobre, o dividido por, coseno x, menos 1. No hay una sustitución trigonométrica obvia. Cuando este es el caso, normalmente convertimos todo a senos y cosenos. Observe aquí, secante θ es igual a 1 sobre un coseno θ, lo que significa que secante x es igual a 1 sobre un coseno x, por lo que podemos escribir la expresión en la forma 1 sobre coseno x, dividido por un coseno x, menos 1. Recuerde, esta barra de fracción significa división, así que ahora escribiremos este cociente como producto. Dividir por coseno x, o dividir por coseno x, sobre 1, es equivalente a multiplicar por el recíproco de 1 sobre coseno x, entonces esta expresión es igual a 1 sobre coseno x, multiplicado por el recíproco de coseno x, nuevamente, es 1 sobre coseno x, menos 1. Ahora, multiplicando las fracciones, tenemos una sobre coseno x veces coseno x es coseno al cuadrado x, menos 1. ¿Y por qué sobre coseno θ es igual a secante θ? 1 sobre un coseno al cuadrado x es igual a secante al cuadrado x. Entonces esto es igual a secante al cuadrado x, menos 1. Y finalmente, podemos simplificar aún más usando la identidad tangente al cuadrado θ, más 1 igual a secante al cuadrado θ. Si sabemos que θ al cuadrado tangente, más 1 es igual a θ secante al cuadrado. Si restamos 1 en ambos lados, tenemos tangente al cuadrado θ igual a secante al cuadrado θ, menos 1, y por lo tanto secante al cuadrado x, menos 1 se simplifica a tangente al cuadrado x. Sin embargo, hay una nota que se debe tener cuidado al ingresar una función trigonométrica al cuadrado en nuestro sistema de tareas. Si queremos ingresar la tangente al cuadrado x, en realidad ingresamos el cuadrado de la tangente x, o la tangente x al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.